11:16 de la mañana, esto es Conexión Goleador en Hot 94.1 FM. Como decíamos en el arranque del programa, es menester hablar de la actualidad de los equipos, no solo en Copa Libertadores, sino también en Copa Sudamericana, en el concierto Conmebol. Esta semana decía la cifra, es trágica: sin triunfos, sin empates, 4 derrotas, ningún gol marcado y 16 goles en contra, un saldo totalmente desfavorable. Acá Alfredo Coronel junto a Esteban Rojas desde Miami, está Pablo García Corihuela. Vamos a analizar esto a profundidad. Primero, Pablito, desde la distancia, ¿cómo viste esta semana especialmente y lo que va de competiciones internacionales para los nuestros? Chicos, el abrazo de siempre y se ve con muchísima preocupación. Es más que con preocupación, casi con horror, porque uno piensa que cuando los equipos venezolanos van a las competencias internacionales deberían, en teoría, ir preparados, listos, con unas plantillas más o menos acordes para al menos competir. Pero es que lo visto en las primeras 2 semanas de competencia continental, que esto es además lo que en lo particular me preocupa y predispone, que apenas van 2 semanas de competencia continental, que todavía quedan 4 fechas más de fase de grupos, es decir, que la sangría puede ser mucho peor, pero no vamos a meternos todavía de cabeza en esa parte, ¿no? Pero lo visto ha sido realmente preocupante. El saldo, ya lo dijiste, Alfredo, todos derrotas, 5 goles anotados esta semana y dejando sobre todo una imagen competitiva muy lejos de lo que en alguna época fue, y ni siquiera estamos hablando de épocas en las que había demasiado dinero con que competir. Yo me acuerdo, y esto es la última referencia más o menos reciente de un equipo que compitió muy bien, el Zulia de Francesco Estífano en Copa Sudamericana. Incluso si lo llevamos un poquitito más atrás, hace 8 años, el Táchira de Carlos Maldonado, que llegó también a octavos de final. A ver, eran buenas plantillas, es cierto, había como más plata, digamos, invertidas en esos equipos, pero igual eran equipos humildes al lado de los rivales y competían y peleaban bien. Uno, esto no hace sino verlo con muchísima preocupación y real disgusto, además, porque uno piensa que se habla de evolución del fútbol venezolano y hasta qué punto realmente evoluciona, ¿no? Mira, vamos más allá, inclusive en cuanto a cifras. Si vemos las 2 semanas, si globalizamos las 2 semanas, Uh -huh. 27 goles en contra. Imagínate. 27 y 3 marcados. 27. Exacto, y solo 3 a favor. Exacto, 27 si globalizamos las 2 semanas. Bueno, hay un asunto aquí. Yo soy de los que, tú sabes que yo era muy, como digamos, a mí aquella famosa frase de Cheche Vidal, de que el fútbol venezolano había que dejarlo morir para que volviese a Para nacer, que volvieran a ser, siempre me sí. pareció una exageración, siempre me pareció una frase con mucho punch, se entendía lo que él quería decir, pero digamos, no dejaba de ser una hipérbole, ¿no? Eh, eh, Siempre mantuve mis distancias con esa frase, aunque no entendía El algunos propósito. puntos, ¿no? Sí, y el trasfondo que él le daba, ¿no? Sí. Claro. Sin embargo, hombre, con el paso de los años y de los kilos, hoy cada vez entendiendo más esa frase y acoplándome, ¿no? Hay si bien uno no se deja de preguntar si no lo mataron al final y la resurrección no ha sido la que queremos, ¿no? Uh Pero -huh. yo sí pienso que hay que reflexionar, hay que ir un poco a cero. Creo que el primer gran paso para empezar a tratar de ser competitivo es reconocer que hoy no hay condiciones para ser competitivo. ¿Ok? Sí. Y hablo, por ejemplo, de un caso como este, por citar una cosa, y no quiero con esto crucificar a Zaragoza, crucificar al Táchira. Uh -huh. Lo estoy usando simplemente como un ejemplo de lo que quiero decir. Por ejemplo, en un foro que participamos, Alfredo y yo, con Joan Pulgarín en el Estímulo a principios de año, Es cierto. hablamos de la Copa Libertadores. Yo decía que las expectativas no eran muy buenas,
¿no? Yo decía que si acaso el Táchira podría hacer algo, pero que las expectativas eran realmente buenas y que yo pensaba que no estaban dadas las condiciones para competir. Entonces yo me pregunto si tiene valor de cara al futuro y por eso digo, si tú asumes hoy, no estamos para competir, te toca pensar en el mediano y en el largo plazo, que es lo que Claro. yo creo que hay que apuntar. El Táchira, por ejemplo, ¿qué hace utilizando en Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, un partido que salió muy mal además, allá en Asunción? Sí. ¿Qué hace utilizando 3 centrales extranjeros que cuestan su buena plata para dejar a Pipo Vivas? Y no lo digo por chauvinismo, ni por venezolanismo, ni abrazándome en la bandera. Pipo Vivas es un jugador joven, es un jugador con perfil internacional, es un jugador que viene de hacer un preolímpico interesante a pesar del error famoso del autogol. Es un jugador, sobre todas las cosas, vendible, mano, vendible. Que se Es uno de estos supone, activos sí. que te puede ayudar a pensar a mediano y a largo plazo. Entonces, tienes 3 importados que cuando se le vence el contrato se van y tienes sentado a Pipo Vivas en el banquillo. Yo eso lo entiendo cuando el extranjero es diferencial, ¿verdad? Cuando tú puedes Claro. tener un extranjero diferencial, pero no hay plata para traer un extranjero diferencial. No, Entonces yo pienso y tampoco que para sí hay que... retenerla, porque el caso de Táchira que Ujú. nos llenaba un poquito más de Sí, el equipo del esperanza. año pasado es diferente al de este. Si, por ejemplo, no pudo retener a Ritaco, que fue un jugador que a mí me encantó, Ujú. no pudo retener a Giovanni Ramos, Y no eso, pudo y no retener es que Ritaco se a... fue a River Plate No, no, o no, a, o no. a, o a, o a Atlético Nacional. Vamos a bajar un poquito el Sí, Atlético Nacional, Sí. la MLE, no, no. sí. Giovanni Ramos entiendo que se fue a Alianza Lima. Ujú. También se fue Motes, Marrufo tuvo su... fue. Entonces ahí tú ves, y cosas que están ocurriendo, hablando del caso Táchira, por ejemplo, el año pasado, la gente de San Cristóbal incluso pedía a Teto Hernández para la selección, Ujú. pero hoy ni figura. O Sí. sea, entonces son situaciones de equipos Exacto. de las Eso, mutaciones, sin crucificar, sin sin crucificar a crucificar a nadie, Zaragoza, ni porque estamos repito, agarrando el equipo que pensamos que mejor iba a rendir. En el caso de Caracas, que es la acera del frente, es absolutamente más triste. Sí. Quedaste sin Peor jugadores todavía. de jerarquía, que es importantísimo en la Copa Libertadores, jugadores con experiencia, jugadores con maña. No es algo de acá. En los equipos campeones de Brasil, sí, sí, en Argentina, hay tiene que haber futbolistas. futbolistas que hayan. Entonces, bueno, Caracas pensó, bueno, voy con un poco de chamo. El único que tenía o que tiene jerarquía es Ruber Quijada, que no ha estado bien este año. Regresa Wilker y se pensó que con eso era suficiente y fíjate, todo lo contrario, incluso Caracas está palideciendo en el torneo Eso es local. a eso iba, de hecho, son Otra, equipos ajá, que Táchira está lejos del rendimiento del año pasado en el torneo local. sí, Caracas está muy mal en el torneo local y el cambio de técnico. Por cierto, en estos días estuve hablando con con Henry. un buen amigo, ¿no? Ah, Con un no, buen amigo, y estábamos, y me compartió algunos numeritos interesantes del Caracas, que a pesar de esa cadena de victorias, de partidos sin victorias, tenía algunos números interesantes en cuanto a generación de juego, habría que ver el análisis por dónde pasa, sino lo que falta precisamente son los tipos de jerarquía sí, que bueno, pueden aprovechar esas hay una cosas, ¿no? tabla en Y Scout que publicó la Liga Fútbol que es en qué lugar estaría la tabla si acertaras los expected Ujú. goals, que son los goles esperados. Caracas estaría primero. Estaría líder y Caracas tendría además 20 puntos. y en posiciones permitidas Sí, sí, claro. a los rivales, que quiere, eso básicamente es como tu Dominio del presión. juego. Lo que Ah, mide Exacto. eso es yendo a como tu presión. Guajabajo, Está muy bien ubicado también. Entonces tú dices, en Copa Sudamericana, Rayo Zuliano tiene un proyecto interesante, pero no da para competir internacionalmente con jugadores jóvenes de Maracaibo. Que es un proyecto, bueno, loable, que a lo mejor tiene más espíritu, sí, regionalista, no regionalista, no, de tratar de consolidar una sí, identidad regional. Sí, no, es que es importante para los equipos Exacto. consolidar a ver, de identidad. función social, pues vamos a Sí, sacar sí. los chamos de Maracaibo, pero se notó muchísimo cuando vino Atlético Paranaense, los goleó. Y después, bueno, vamos a tomar una foto con estos muchachos. No, hermano, te acaban de hinchar la cara a Sí. nivel Y continental. luego Metropolitano Y luego Metropolitano, que bueno, no le da. Y sabes que una cosa, ojo, no tiene mal plantel yo he Metropolitano, pero visto, es un equipo que ha sido inestable. eso, tiene algunas falencias que no es inevitable. Pero digamos, yo he visto, para comenzar ustedes saben que yo ahí sí, honestidad siempre por delante,
He visto los 4 partidos de Copa Libertadores y 2 de la Copa Sudamericana para el análisis. Lo mejor que yo he visto hasta el momento de los equipos venezolanos este año en torneo internacional fue el segundo tiempo ahora de Metropolitano en este partido contra Cuiabá. Es lo mejor que yo he visto y ojo, y hay que matizarlo. Es Bueno, un partido si en el que llega 2-0. El la rival película completa, el que mejor le fue Academia. Academia despachó sí, a Defensor Sporting, y luego quedó eliminado ante Nacional, que ahora se va a cruzar con Táchira. bueno, Nacional también se la puso difícil. Academia, y aquí Claro. el punto, Academia hizo una inversión interesante, ¿no? Le trajo a Miku, trajo a unos argentinos bien importantes que algunos pasaron por Boca, o sea, entonces aquí viene el primer problema, hay un problema económico, Pablo, importante. O sea, Claro. aquí no se puede competir con salarios de otras ligas, imposible. Es la única liga de Sudamérica que no percibe montos por transmisión de televisión. Si en Bolivia, que quitando a Venezuela es la que menos recursos genera, la televisión paga 20 millones de dólares entre los clubes. Sí, a repartir. No quiero llegar a Brasileirao porque vamos a entender. No, ese es otro nivel. En Colombia exacto. es un poco más. En Ecuador creo que está entre 40 por ahí. En Perú creo que 30 por eso y algo. creo yo que tenemos que sincerar esto y hacernos la pregunta. Claro. ¿Estamos hoy en condiciones de competir o vemos cómo construimos para competir mañana? Cuando hablo mañana, hablo de futuro, no hablo de que el año que viene va a competir, porque es irreal. Yo creo que hay que sentar las condiciones, primero tratar de solidificar la liga, luego vamos a ir atrás, porque yo creo que para ver hacia adelante a veces hay que ver atrás. Cuando los equipos venezolanos, ojo, siempre han sido torneos complicados, siempre hemos sido el país débil de Sudamérica, tampoco vamos a engañar a nadie, pero hubo algún momento en que clasificar, trascender en torneo, no era tan extraño. A ver, tuviste al Estudiantes de Mérida de Richard Páez en el 99, 98. 99. El Estudiantes de Mérida de Richard Páez en el 99. Luego, 2004 tienes llegando a cuartos de final, y hablamos de 2 equipos que llegaron a cuartos de final, tanto Estudiantes de Mérida como llegando a cuartos de final, el Táchira de Faría en 2004. En 2007 tenías al Caracas llegando a octavos de final. En 2009 tienes al Caracas llegando a cuartos de final. Es decir, había un crecimiento. Había otros equipos, como el Maracaibo, que hicieron partidos muy meritorios, como aquel que hicieron con Boca Juniors, por ejemplo, el del famoso gol de Miguel Mea Vitali. Hicieron partidos muy meritorios, aunque no pudieron trascender. Claro, pero cuando ves allá, había otra realidad de plata, digamos, las nóminas que se manejaban eran otras. El Caracas que compitió en Copa Libertadores. Retenía talento, pero retuvo talentos por años. Es decir, ese es un equipo que estuvo invirtiendo ingentes cantidades de dinero durante una década. Mira, Esteban, ingentes cantidades. Y en el hoy y en el mañana, porque construyeron cocodrilos de Port Park. Claro. O sea, en ambos casos. Entonces, a lo que me refiero, creo que por ahí van las cosas, porque también existe la tentación, y ahí hay que decirlo, está la tentación del Unión Atlético Maracaibo, que sí, invirtió muy bien, no llegó a clasificar, pero digamos competía. ¿Y dónde está el Unión Atlético Maracaibo? Entonces creo que hay que tener ahí un nivel, digamos, un equilibrio que es difícil de guardar, pero hay que entender que los proyectos exitosos en torneo internacional son proyectos, en mi opinión, que llevan tiempo y que llevan dinero. Sí, no, es que aquí no sé, mira, está hablando con un directivo, Pablo, antes de darte la palabra, el promedio salario del futbolista venezolano es de $1.500. Imagínate tú. Que a lo mejor para una persona... No hay manera de competir. Wow, 1.500, pero para un futbolista es nada. No hay manera de competir. Un equipo de Estonia, de Albania, aquí mismo, hombre. De la segunda división de Always Ready de Bolivia, que a los fanáticos venezolanos nos encanta mirar, no sé por qué, al fútbol boliviano por encima del hombro. Un fútbol que se ha llegado a mundiales, aunque también tiene su debilidad y hoy tiene una selección muy debilitada, vamos a decir que no, pero nos encanta mirar por encima del hombro. Pero mira lo que hizo. Always Ready le quitó al Caracas Fútbol Club a su estrella en su momento, cuando se llevó a Robert Hernández. Claro. Robert Hernández en su mejor momento, con un Caracas que estaba además de regreso en Copa Libertadores, después se lo quitó al Always Ready. Y luego tú ves cosas como la oleada famosa que paró, pero recordemos que hace unos años, probablemente 8 o 10 años más o menos, no menos, una oleada a República Dominicana, hombre, a República Dominicana de jugadores importantes, que en aquel momento eran jugadores importantes, Toyo, el Burrito Arias, que no estoy diciendo que fuesen tipos
que te iban a ser campeones per se, pero que eran jugadores interesantes. Cuando tú revisas la cantidad de futbolistas venezolanos que hay no solo en ligas medianas, sino en equipos medianos de ligas de Latinoamérica, en equipos medianos por los que antes, con los que antes el Caracas podía competir, o el Táchira podía competir, es decir, el Táchira y el Caracas no iban a competir nunca con Boca, no iban a competir nunca con... Vamos a bajar el país no iban a competir inclusive con Alianza Lima, inclusive, no, pero con Colo Colo en Chile, pero de repente sí podían competir con Deportes Temuco para sostener a un talento, ¿no? Hoy Con la Real realidad, Garcilaso. o Real Garcilaso, Garcilaso no puede voltear un por partido. ejemplo. pero lo que me refiero, pero podías competir para retener un talento. Eso Hoy es se te van, o Sí, sea, sí, sí, si sí, tú sí, agarras sí. los tema jugadores, si tú agarras los jugadores que están regados en equipos que hace 20 años, por eso me esa cifra de "Oye, ¿cuántos extranjeros hay en Venezuela ahora?". Sí, pero hay que contextualizarla. ¿Cuántos jugadores hay en el extranjero? Sin negar la evolución y sin negar que hay jugadores en el extranjero venezolanos de mucha valía que lo están haciendo muy bien. Inclusive estos jugadores, este perfil que vamos a mencionar, pero en el extranjero hay una cantidad de jugadores de perfil que podrían jugar en equipos buenos en la Liga Venezolana, ¿verdad? Que juegan en segunda división de Chile, que juegan en No, y segunda más división de de uno ha otros países terminado latinoamericanos, pero regresándose. terminan regresando. Podrían jugar aquí perfectamente. Y cuando tú dices, si estos tipos jugaran aquí, habría un universo de jugadores más potente, Claro. mayor concentración de talento. Por eso te digo que creo que el objetivo no puede ser, yo voy a competir en 2024, en 2025, 2026, no existe. O sea, para mí no existe. Ojalá algún equipo haga dé la sorpresa y tal, pero la realidad es que creo que hay que asumir en dónde estamos hoy y de ahí Claro, empezar a construir. claro, y por eso las preguntas retóricas al final de cuentas, ¿no? Que eran esas. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede voltear la situación? ¿Qué se requiere dentro del torneo para que el jugador se quede? Más allá de lo obvio, plata. Pero Sí, después, sí, ¿cómo plata. hacer pero para que llegue la plata, ¿qué haces? Que el espectáculo sea competitivo, que el Es un tema, espectáculo Bueno, sea es un tema, interesante. plata y que es un tema. pague. Mira, Y que pague. Esteban Claro, y Pablo, qué, qué hay que hacer ya hablamos de las posibles causas, de qué ocurre, de las situaciones. Ahora, ¿qué hay que hacer para que nuestros equipos mejoren en Copa Libertadores? Vamos a una pausa, ya veremos. ya viéndolo desde afuera, desde los que estamos en el exterior, lo que preocupa justamente es eso, no pobre, es que es pobrísima cara de los equipos venezolanos en la Copa. Lo mal que se ve una institución como Caracas, que por años fue un equipo que iba a competir con versiones más modestas, con versiones más acaudaladas, pero siempre iba a competir. Que Libertad le haya hecho el partido que le hizo a Táchira y lo haya goleado de la forma en la que lo goleó, preocupa porque Táchira es otro de esos equipos que siempre iban a competir y a pelear, más allá de que la gente se puede quedar con el partido de River Plate, que los 70 minutos, pero en ese partido River Plate disparó 20 veces al arco de Táchira. Táchira ninguna. 20. Táchira ninguna. Entonces, no se puede tampoco tapar el sol con un dedo. Hablamos de una diferencia, sí, que ya sabemos que económicamente es astronómica, que en cuanto a recursos es casi infinita, pero, insisto, en versiones anteriores, incluso sin ir demasiado lejos, a ver, el año pasado fue malo, pero los equipos al menos plantaban cara. Lo de este año ha sido clamoroso y lo que decía Alfredo un poco más temprano, el único equipo que lució bien superando una ronda y todo lo demás fue Academia Puerto Cabello y obviamente pues se fue temprano de la Copa, eliminado por Nacional. Entonces, de nuevo, la imagen es lo que preocupa y cuando tú pretendes vender, cuando tú pretendes ser equipo vendedor, cuando tú pretendes ser un equipo que va a comercializar con sus jugadores, que va a tratar de colocar a sus efectivos en el extranjero o hacer caja a través del futbolista, no lo puedes hacer compitiendo de esta manera. No hay manera de que te compren futbolistas goleados 5-0. No existe en ninguna parte del mundo. No, pues este muchacho tiene algunas cositas. No, no, y menos en el escenario internacional. Sí, mira, Pero hablamos. ojo, es una cosa y quien ha seguido Conexión Goleador y quien me ha seguido Sí, sabe que es así. Es una cosa que tarde o temprano va a ser crack. Sí, Es decir, exactamente, se exactamente. veía venir esto Y lo desde hace veníamos mucho diciendo desde tiempo que hace los equipos venezolanos rato. Sí, no son competitivos, estaban siendo cada vez menos competitivos.
probablemente estamos viendo el piso y el piso genera alertas, Shock, genera tensiones, impacto. Sí. pero yo tengo varios años diciendo que hay que sincerar esto y que hay Ujú. que en serio pensar en competir a mediano y largo plazo y no en competir mañana, porque además hay un tema importante del tema de cómo tú planificas, ¿no? ¿Y a qué Claro, voy con esto? Mira, creo que hoy planificar, reforzarte para la Copa Libertadores, eh, bueno, si no tienes una base importante económica, es un poco difícil, es irreal y vas a terminar botando dinero y en casos como lo que decías, vas a terminar con 3 centrales extranjeros, ojo, no quiero desestimarlos, de repente terminan siendo valiosos para el Táchira en el torneo local, de repente terminan siendo valiosos en algún partido de Copa Libertadores, ojalá me calle en la boca, pero para mí no tiene sentido perder como estás perdiendo con 3 centrales extranjeros teniendo a Pipo Vivas en el banco, que era el claro. ejemplo era un ejemplo que Sí. ponía. Para mí no tiene ningún Ujú. sentido. Que Para además, mí tiene sentido decir, ¿por qué yo no meto esa plata en otra cuestión? ¿Por qué yo no meto esa plata en También tiene sentido desarrollo? jugar con En- equipos puros criollos y perder 6-0 como Rayo Zuliano. no, 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 pero es lo que te digo. Hay que buscar, creo yo, hay que buscar un equilibrio. Por eso te digo, hay que replantearte, pero yo creo que hay que asumir que hoy no hay condiciones para competir. O sea, son clubes enanizados, repito, son nóminas enanizadas en comparación, pero es que es así. Hay gente que no le gusta tampoco que uno diga esto. Hace 10 años, hace pero es 15 la años, verdad. las nóminas de los equipos venezolanos eran mucho mejores que las de hoy. La Mucho prueba es Claro, la mejores, retención de talento. mucho mejores. sí. Retenían No, talento, los es más, importados eran mejores. También había otro y nivel sin, económico. O estás en un club pequeño. Yo digo, clubes pobres, en una liga pobre, en un país pobre. En este país no hay crédito. En este bueno, país, empecemos por ahí. en este Exacto. país no hay crédito para nadie. La cartera de crédito de este país es ridícula, es absurda. Y a veces uno ve números aquí que aumentó 150% la cartera de crédito. Sí, ¿y de qué piso viene? Claro. El piso es ridículo. El piso de la cartera de crédito venezolana completa es la cartera de crédito de un banco mediocre en Colombia. Sí. Entonces, ¿De a ver, dónde ¿cómo recibe? tienen los clubes ingresos a nivel internacional, a nivel general? Eh, Publicidad. Aquí la publicidad que tienen los equipos es muy baja. De hecho, me dio risa porque yo me relaciono con mucha gente de mercadeo y hay influencers del mismo fútbol que perciben por publicidad más que un parche de un equipo, Ah, caramba. Bueno, sin bueno. decir nombres No, de no, equipo exacto. ni de marca. Y te pone una idea La además, segunda te pone una idea de cómo se es planifica, ¿no? derecho de televisión, ya lo dijimos anteriormente. La televisión no genera No está generando. en algunos casos genera Genera gastos para los. en este momento no, en este momento siento que. Entonces, ajá, y la tercera es merchandising, que bueno, la venta de tus productos, que también es bajo acá. Entonces a lo que voy. ¿A qué se aferran los venezolanos, los clubes venezolanos? A las participaciones internacionales. Pero y a venta de jugadores, pero son dos variantes que no son fijas. Tú tienes un contrato, por ejemplo, alguien que contrató a Caracas por este año, Caracas le está yendo para los perros, pero ya pagó su año y tiene un convenio, mira, le vaya mal, vaya bien, bueno. Exacto, ya Pero está si ahí esa plata. sobre la base de que vas a recibir el año que Y no viene vas. una plata y no vas, se va todo al diablo. Entonces, a lo que me refiero, cuando la política del club venezolano hoy, porque es así, la política hoy del club venezolano es de absoluta supervivencia. Es Sí. supervivencia. ¿Cómo piensas en invertir? Es decir, vuelvo al caso del Caracas, vuelvo al caso del Caracas del 2009, de 2007-2009. Fueron años, porque que a la gente se le olvida que el Caracas jugaba con tribunas vacías por años, Otra cosa. sin que a nadie le importaron nada. Y plata, y campeonato, y plata, y vamos a construir aquí, hay que invertir. Claro. Para tú trepar, hay que invertir, pero sin plata, Pero- si tú estás dedicado a tu supervivencia. Y Entonces yo entonces, pienso que mientras más rápido asumamos esto, mientras más rápido asumamos que estamos en el piso,
y que creo que no hay condiciones para competir, creo que se puede reconducir mejor la plata, creo yo, ¿no? Claro, La claro, poca y que hay. a Ahora, partir de ¿cómo ahí tenemos la empezar plata? a construir. Sí, sí. Claro, exacto, ¿cómo tienes el dinero? Es la Que esa es la pregunta. gran pregunta. Exacto. ¿Cómo lo obtienes? Bueno, primero tendría que haber en algún momento, eh, y esto, lo que pasa es cómo tratas de pelear mejores derechos de televisión cuando tu espectáculo, primero a nivel internacional y luego el propio espectáculo local, no te ayuda, es decir, te complica. Ahí es complejo. Luego, ok, lo conseguiste, digamos, ya no es la tele que ya la tenemos, ahora es el patrocinio, ¿dónde lo hallaremos? Y así va. Esto es como el cuento Claro, pero es que de Serenata Guayanesa, ¿no? la realidad Entonces, país, en la aquí no hay realidad patrocinio país, que te dé $100,000 al año, no 200 va, mil. claro, Que entonces, en otro lado, expande, expande y sé Igual, creativo. es más Por ejemplo, sencillo. mira, bueno, relativamente ah, sencillo. no, Pues, no, Javi, a ver, podrías buscar la manera de, y esto, claro, requiere un esfuerzo también de creatividad y de mercadeo que es interesante, pero a Caracas no lo acompañó, por ejemplo, ahorita en Montevideo, un grupo de unas 500 personas aproximadamente, que iban de Chile, que iban de Caracas, por supuesto, pero que también iban de Chile, que iban de Argentina, que iban del propio Uruguay. Digo, eh, piensa también en lo que tienes afuera. voy a decir algo muy antipático, incluso puede rozar lo inmoral, pero eh, yo creo que sin intervención del Estado va a ser un poco difícil, al menos encontrar resultados a corto plazo. El béisbol lo Sí, sostiene los recursos del Estado, no nos engañemos. O sea, no sé cuánto le da la liga en millones de dólares para que se haga la temporada, cada equipo más lo que aporte. Sí, por años el tema de los dólares fue un subsidio. Por años no ahora, No, todavía. pero O digamos, ahora, sea, a los tú le dólares quitas fue el un subsidio subsidio, pero, fue un a subsidio la liga de escondido, digamos. béisbol, creo que y se tenemos mete problemas. y se meten problemas Tenemos ahora. problemas, ¿no? Seguramente sobrevive. Ahora, yo creo que si al Estado le preocupa la marca país, como ha demostrado en muchas ocasiones, que se hable bien de Venezuela, eh, la Copa Libertadores está dejando muy mal para el país. Entonces, bueno, a lo mejor a través de sus N cantidad de empresas, a los que vayan a Libertadores se le mete una inyección adicional y que vayan a competir. Claro, en un país con tantas penurias, con tantas cosas, por eso digo, el punto de lo inmoral o lo moral, Exacto, es decir, exacto. bueno, pero si hay más plata para acá y no hay tal cosa en un hospital, no hay esto, lo otro, tú dices, Y te pongo una parte más cruda. pero también uno ve que, No hay garantía de que eso sea exitoso tampoco. de que es exitoso, claro, exacto. ahí estaría el problema. Ponte tú, que Unión alguien Atlético llegue, Maracaibo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que volvemos al alguien ejemplo de llegue y diga, Luan. mira, Toma esta plata. a los equipos que vayan a Libertad les vamos a dar $2 millones. Ah, bueno, buenísimo, para que se Puedes refuerce. quedarte en el camino igual. Si el primer año esos equipos no tienen éxito, se acabó. Mira, bueno, no, ya. Pero estamos viendo temas de financiación, porque pues, no nos caigamos a mentir, o sea, aquí no hay una empresa que te dé la plata que tú necesitas para Entonces, pero ahí también caemos. Cuando hablamos de la plata, que es lo que hablamos hablar de soluciones a sí, sí, cortísimo sí, a plazo. cortísimo plazo, por eso te digo. Pero entonces, ese tipo de soluciones, inyecciones de dinero, ¡boom!, para participar, de repente te salvan un año, pero Ujú. empieza a depender de eso De anualmente eso. y vas a ser vulnerable todo el tiempo. Si no generas tu estructura. Por eso te digo, ¿queremos competir una vez o queremos ser competitivos sostenidamente en el tiempo? Y por eso yo siempre he dicho que tenemos que mirarnos o hay que mirar cosas El del, espejo de ojo, Independiente del Valle, por ejemplo, de en Ecuador Ecuador. en general, porque no es Independiente del Valle. En Bolivia hay un proceso interesante que Pero en Bolivia está Bolivia hay compitiendo. participación del Estado, en algunos casos. En Bolivia hay participación del Estado y creció, pero digamos, en Ecuador, claro, no te condiciona también país. Ecuador ha generado, Alfredo me ha oído y lo hemos dicho en Conexión Bolivariana en una oportunidad. Cuando estaba la década de los 90, Ecuador tenía la misma cantidad de mundiales que Venezuela, cero. Cero. Tenía la misma cantidad de Copa Libertadores que los Y de otros Copa venezolanos, Sudamericana. cero. Y de Copa Sudamericana, cero. Tenían la misma cantidad de triunfos internacionales de Venezuela. Y no es solo, hoy Independiente del Valle, que es el caso más sonoro, es Liga de Quito, es una serie de equipos que lo han hecho muy bien. Pero el caso de Independiente del Valle, volvemos a lo mismo. A veces que Independiente del Valle, el humildito y tal, sí, 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 Independiente del Valle no es Flamengo,
no es Fluminense, ¿verdad? Pero Estamos requirió una claros. inversión sostenida. Pero el tiempo de inversión que ha llevado un equipo como Independiente del Valle. Independiente del Valle tiene 20 años tragando dólares de manera ingente. Claro, pero Y luego, tiene retorno de hay un inversión. retorno. El Es lo que te digo, retorno de al inversión. principio, hoy tiene retorno de inversión. Hoy Independiente del Valle es una marca importante, pero de repente, 15 años atrás, esa inversión era un gasto, entre comillas. Me explico, o sea, uno ve las instalaciones de Independiente del Valle y uno dice, años luz, ¿no? Entonces tú dices, Claro, porque fíjate algo que es Independiente curioso. del Valle no es surgió de la noche a la mañana. Algo que es curioso, hay mira, tiempo. Se habla mucho que, bueno, que La Guaira no tiene afición, que se ve, que Metro, que, bueno, en su momento Caracas. Sí. Pero los equipos de la capital fueron pioneros en el tema de la sede, empezando por Caracas, ¿no? Y mucho más atrás Marítimo. La Guaira lo entendió, tiene una sede Casa Club y 3 canchas para desarrollar talento. La Guaira ha sido en los últimos tiempos el que mejor ha vendido. Fíjate todos los jugadores que salieron de La Guaira que están en la selección. Navarro, Cáceres, sí. Mostró unas instalaciones espectaculares y lo irónico del caso es que clubes que son históricos, tradicionales, no tienen esas instalaciones. El Estudiante de Mérida recién está construyendo algo. Portuguesa, que tiene todos los años del mundo, no tiene. Zamora llegó a tener porque Noel San Vicente lo puso como condición después del título. Táchira tiene la cancha alterna y algo más. Entonces, ¿qué ha pasado en todos esos años? Esos equipos que tienen historia, trayectoria, ¿dónde están? O sea, es algo que se está arrastrando. Entonces es lo que digo, queremos competir un año de vez en cuando, o queremos convertirnos competitivos sostenidamente. Creo que esa es una de las preguntas que hay que contestar. La primera pregunta probablemente hay que contestar, claro, después de contestar esta pregunta, que es la que estoy repitiendo este año, sino desde hace mucho tiempo. Si sinceramos la cosa y decimos no estamos capacitados para competir, estamos en el piso, vamos a ver cómo hacemos. Porque al final, creo que ahí está el asunto. Sí. La realidad es que hoy no hay condiciones para competir y con esto hay que empezar a construir para y no es un discurso Exactamente. perdonavida, la gente sabe que perdonavida, no estoy diciendo pobrecitos los clubes, pobrecitos los directivos, que también toman decisiones equivocadas, también pasan cosas como las de Minero, que después de vender a un Gentío, después de vender a Hurtado, después de vender a Alcocer, después de vender a Kevin Kelsey, quiebran, nadie entiende eso. Sí, por eso te digo, hay decisiones gerenciales cuestionables. En el Caracas, por ejemplo, hay unas decisiones, cuando tú ves el armado de una plantilla como Angostura, claro, en la liga local, y ves cómo le va al Caracas, y ves algunos jugadores de Angostura, tú dices, Castellano no le iría bien al Caracas. Por ejemplo. El Castellano no sería. El Castellano no es muy caro, ¿no? Entonces, habiendo también decisiones gerenciales cuestionables, criticables. La realidad es que hoy el entorno de eso, de clubes empobrecidos, ligas empobrecidas, yo repito como un mantra, país empobrecido, se hace muy complicado poder competir con garantías en Copa Libertadores. El mensaje para cerrar es que hay que seguir invirtiendo en estructuras, buscar la forma creativa de generar más ingresos. No depender de la participación internacional, porque no es seguro. No es seguro y tampoco, y terminas en un círculo vicioso porque terminas yendo a participar en competición internacional solo para financiarte. Y no te sirve, no te da para más. Pierdes el foco. Claro, en algún momento, usted qué solución ve, déjelo en los comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campanita y bueno, compartir siempre con nosotros estos temas. Compártelo con tus amigos para que también se unan al debate de qué podemos hacer para tener competitividad en Copa Libertadores. Nos vemos.